enviamos tus ángeles a todas las casas, Dios. Te pedimos, Señor, que el espíritu de la profecía, que tu espíritu, Señor, venga y deposite una semilla del espíritu, Señor, para entender, para que estas clases no sean solamente información para ellos, Señor, sino un cambio radical de quiénes son ellos, Señor, como hijos de Dios en el espíritu. Padre, te pido que abras el entendimiento, que ellos puedan entender en profundidad aún las cosas profundas tuyas, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ponemos esta clase en tus manos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hemos estado viendo hasta ahorita el espíritu y vimos también el corazón, y ahora vamos a ver una de las partes más importantes que tienen que ver con el alma. ¿Se acuerdan que el alma era ese cántaro que estaba sobre el pozo? Y el pozo pues tiene que ver con muchos recovecos y muchas profundidades a las cuales lleva el corazón. Entonces vamos a empezar nuestra clase con nuestra primera lámina. Bueno, tenemos la primera lámina enfrente de nosotros y aquí vemos del lado izquierdo el espíritu dormido. Cuando Dios hace al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, lo hace para que tenga comunión con Dios. Lo hace para que el espíritu del hombre esté en perfecta conexión con su alma. Y se acuerdan que hemos estado viendo cómo el espíritu y el alma y el cuerpo tienen interconexiones, amén, que van del uno, del otro al otro, y que somos un ser tripartito que funciona en armonía y que dependiendo cómo se encuentre la condición de nuestro espíritu, eso va a determinar también cómo se encuentra también nuestra alma y viceversa, ¿verdad? Cómo está el alma también va a determinar cómo está el espíritu y ambos van a determinar cómo se encuentra el cuerpo. Entonces vimos la vez pasada el alma deformada y cómo cuando Adán cayó en pecado, el alma se separa del espíritu. Entonces el gobierno de Dios que era puesto sobre el espíritu del hombre para que nosotros pudiéramos tener toda la plenitud de Dios y que los 7 espíritus de Dios, el espíritu de Jehová, el espíritu del temor de Dios, de la inteligencia, de la sabiduría, del consejo, del conocimiento de Dios, todos los espíritus y toda la grandísima gama de todo lo que es el pensamiento de Dios, es lo que Dios le había dado a Adán. Y eso así fue como Dios lo formó. Ahora, en el segundo Adán, esto es lo que tenemos que recuperar. Pero vamos a ver qué es lo que le sucedió al hombre. Entonces, la vez pasada vimos cómo el corazón es el vínculo entre el espíritu del hombre y el alma del hombre. Y aquí tenemos en la lámina, del lado izquierdo, el espíritu dormido, el espíritu que no ha sido despertado por el espíritu de Dios. El espíritu duerme por causa del pecado. O sea, cuando Dios le dijo, de cierto, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Lo que sucedió en esa muerte espiritual fue una separación entre Dios y el hombre, y una separación entre el alma del hombre y su espíritu. Entonces, el espíritu que era el que gobernaba y el que tenía dominio sobre todas las cosas, y el único que puede tener dominio sobre todas las cosas es nuestro espíritu, amén, quedó adormecido en un estado de muerte espiritual, por decirlo de alguna manera, y el alma viene a tomar el control. Ella no puede dominar sobre todas las cosas, ella está tremendamente limitada. Y vemos aquí del lado derecho el alma no regenerada. Entonces vemos cómo está el corazón otra vez en medio del espíritu y del alma no regenerada. Todo está ennegrecido porque el espíritu aún no ha sido despertado por la simiente de vida de Jesucristo en el cuenco de oro. Amén. Entonces, esto es una persona inconversa o esto es una persona religiosa que tiene mucho en la cabeza, pero no tiene la vida del espíritu. Amén. Entonces, vemos aquí una parte muy importante, que es que el centro de creencias está unido al corazón del hombre. Dios crea al hombre poniendo el centro de creencias en lo que vamos a llamar la fe. Y la fe es una palabra pues muy conocida en el
mundo cristiano, pero la fe no proviene de nuestra mente, la fe proviene de nuestro espíritu. Amén. Jesús es la fe que había de ser manifestada. Entonces, la fe es un atributo espiritual, amén, que solo se puede conseguir a través del corazón. Entonces, cuando el corazón está contrito y humillado, es cuando puede abrir esa válvula. ¿Se acuerda que la vez pasada vimos que había una válvula en el corazón? Y esa válvula, cuando creemos, amén, se conecta con la fe de Dios y entonces podemos creer con fe. Entonces, hay una gran diferencia entre creer con fe y creer simplemente. La gran mayoría de la gente cree, pero no tiene fe. Si tuvieran fe, la iglesia estaría en un estado gloriosísimo. Amén, la gente caminaría pues en una abundancia tremenda, caminarían en salud de reino. Amén. Entonces la gente cree, pero la creencia, con diferencia a la fe, es que la creencia siempre deja una puerta abierta atrás. Entonces aquí vemos el centro de creencias que está ennegrecido y está corrompido. ¿Por qué? Porque el creer con el alma siempre va a dejar una puertita abierta atrás. ¿Y qué tal si Dios no me responde? ¿Y qué tal si Dios no me sana? ¿Y qué tal que si esto, el cristianismo, no me funciona? ¿Y qué tal si? ¿Sí me entiendes? O sea, creen de alguna manera, pero en su interior hay una parte de duda, hay una parte que deja una puerta abierta porque creo, pero como que lo voy a probar. Entonces, el creer no produce los milagros. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces le puedes decir a una montaña que se mueva, porque la fe es Jesucristo que mora dentro de nuestro espíritu. Entonces, cuando dejamos que la fe de Jesucristo se conecte a nuestro centro de creencias, ahorita vamos a ver cómo funciona en otra lámina, ahorita lo que me quiero enfocar es a que el centro de creencias quedó corrompido y nuestra facultad de creer está limitada por nuestro corazón, amén, que ha sufrido una cantidad de traiciones, de rompeduras, de cosas tremendas, y todo eso va a afectar la fe. Hemos estado estudiando a Tito para que volvamos a conectarnos con el pensamiento que estábamos siguiendo. Entonces dice en Tito, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces aquí vemos que la incredulidad proviene de una mente y una conciencia que están corrompidas. Y necesitamos ir limpiando nuestras áreas del alma para ir identificando en dónde puedo estar yo corrompido en mi alma, por qué no puedo creer, por qué no le puedo creer a Dios en cualquier materia, puede ser salud, puede ser finanzas, puede ser tantas cosas que queremos que Dios haga por nosotros. Y entonces las creencias se han corrompido y el centro de creencias que está en el corazón, pues empieza a ya no tener la fuerza para conectarse con el Espíritu y poder creer cualquier cosa. Ahora vemos arriba en nuestra lámina los centros de la mente del hombre. Entonces aquí está el alma coronada, por eso le puse una coronita. Ella es la que regula al ser humano y va a regular a través del intelecto, a través del razonamiento, a través del centro de percepción de los sentidos, que le va a decir al hombre que el mundo que lo rodea es real. Y nosotros percibimos, ¿verdad? Muchos que han oído a Emerson predicar o han leído sus libros, él siempre está hablando de que el mundo está formado de átomos y que son espacio vacío y que en el fondo todo lo que vemos es simplemente una percepción a través de nuestros sentidos, pero que la realidad del mundo invisible, que es la realidad que modifica, la realidad que rige, la realidad que está realmente dominando y controlando todas las cosas, es muy diferente a la realidad en que nos movemos. Amén. Entonces, nuestros sentidos van a percibir el mundo, amén, y a través del alma, y nos van a decir, esta enfermedad es real, esto es real, en el fondo no es real. ¿Por qué Jesús podía atravesar paredes?
¿Por qué Jesús podía atravesar entre la gente? ¿Se acuerdan cuando Jesús lo querían echar por una peña y lo acorralan y ya lo quieren matar? Y dice que él pasó en medio de la multitud. Él pasó en medio de la multitud, pero yo le garantizo que cuando hay una multitud que te quiere matar, no pasas en medio de la multitud diciendo, con permiso, déjeme pasar. ¿Sí me entiende? Entonces, lo que hizo fue ¡shum!, desaparecer en medio de la multitud. Por eso él podía caminar en el agua, porque no estaba regido por los sentidos naturales que le dicen al alma, si te subes al agua, pues te vas a hundir, si caminas en el aire, pues te vas a caer, no puedes atravesar una pared. Entonces Jesús fue entrenando su alma. Dice que Él es el autor de la eterna salvación y que Él fue formándose para convertirse en ese autor de la eterna salvación. Entonces Jesús no nació ya el Cristo, Él tuvo que irse formando hasta llegar a ser el autor de nuestra perfecta salvación. Amén. Por eso a los 30 años el Señor se le aparece, el Padre se le aparece y dice, este es mi Hijo en que tengo complacencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Él es el primogénito de todos nosotros. Y lo que hizo Jesús fue a empezar a ordenar su mente. Amén. Él, igual que nosotros, tenía una mente que estaba caída, pero sin pecado. Amén. Sin embargo, no era una mente redimida. Él tenía que vencer todos los obstáculos de la mente. Él tenía que vencer todos los obstáculos de la fe. Él tenía que creer en una forma sobrenatural para poder conquistar ese territorio para nosotros. Entonces, Él conquista tomando las Escrituras y conformando su mente a las Escrituras. Entonces, cuando yo leo una Escritura, la tengo que hacer mía. Y cada promesa que está en la Biblia de quién yo soy, el poder que yo tengo. O sea, simple y sencillamente, voy a tomar un versículo. La palabra dice, todo aquel que creyere en mi nombre echará fuera demonios, sanarán a los enfermos, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosa mortífera no les hará daño, si le mordieren una serpiente no les pasará nada. Amén. Una sencilla palabra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús con una sencilla palabra? Agarrar su alma hasta que su alma y su centro de creencias en el corazón estuviera totalmente convencido que todo en él podía echar fuera demonios, sanar enfermedades y todas las promesas que están contenidas en la Biblia para él. Amén. Entonces, él venía a conquistar todas las cosas y de la misma manera es tan importante porque es lo que nos va a transformar y necesitamos que ese centro de creencias sea transformado en el centro de creencias que Jesús compró para nosotros por precio de cruz. Vemos también, ahorita voy a ir a la lámina para que veamos cómo Jesús cambia ese centro de creencias. Estamos siguiendo aquí esta lámina. Entonces dice, vemos arriba cómo las conexiones del espíritu que está adormecido están cortadas con la mente del hombre. Entonces el hombre va a empezar a dirigir su vida, amén, por la cultura que le metieron. Y esta cultura va a ir creando fortalezas alrededor de él. Amén. Va a crear una forma de ver el mundo, de concebir las cosas. Amén. Unos van a ser tremendamente racionales, otros van a creer más en las cosas espirituales. Pero nuestra cultura va formando el alma y va determinando, es como un molde que se va haciendo sobre nosotros, que determina nuestra forma de pensar. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que no pensamos igual que los chinos. Los chinos tienen una forma de pensar muy diferente a los latinoamericanos. Aún los estadounidenses tienen una forma muy diferente de pensar a nosotros los latinos. Y estas diferentes formas de pensar son moldes que le van dando, pues por decir una relevancia, le van dando forma a nuestra alma. Nuestra alma tiene también un depósito de memoria. Y ahí es donde almacenamos pues todas las memorias, sobre todo las memorias que tienen un gran impacto en nuestras vidas, como pueden ser los traumas o choques muy fuertes que hemos padecido, momentos terribles en nuestra vida. Esas son memorias en nuestra
en nuestra alma que van a hacer y van a crear también parte de ese molde. Entonces vamos a suponer una persona que ha sido traicionada, pues el molde de ese momento de la traición va a hacer que esa persona siempre tenga desconfianza. Entonces el alma ya se deformó y quedó deformada para decir, las personas no son confiables, si yo me acerco a un cristiano, pues no son confiables. ¿Por qué? Porque en la memoria hay una imagen que está rigiendo tu relación con las otras personas. Todo esto es un alma corrompida. Amén. Vamos a suponer que tuviste un accidente de, no sé, cualquier cosa en un automóvil. Pues vas a tener una memoria que dice, pues tengo temor a los automóviles o no quiero andar a X velocidad en los automóviles. ¿Por qué? Porque ya se hizo una deformación. ¿Por qué los niños son tan valientes? Porque todavía no tienen un sentido de peligro, no tienen un sentido de traición. Y por eso dice la palabra, si no recibieres el reino de Dios como uno de estos niños, no podéis entrar en ellos. Amén. Y los niños no tienen esa contaminación en la memoria que ya tenemos todos nosotros, que hemos pasado por terribles circunstancias en la vida. Amén. También en la memoria están las cosas hermosas de la vida. Amén. Nos acordamos del momento en que nos casamos, nos acordamos cuando nació nuestro primer hijo, nos acordamos de cosas hermosas que cuando Dios nos ha usado. Amén. Y en la memoria también se van acumulando todas esas cosas buenas que van a ser un impulso, amén, para mantenernos en alegría, para mantenernos como seres humanos pues firmes y contentos y poder seguir adelante en esta vida. Pero a lo que quiero llevar es cómo la memoria, y por eso puse aquí en la gráfica, si se fija, toda una deformación en la memoria, porque la gran mayoría de las personas funcionan por causa de las imágenes que la memoria le va a enviar a la mente del hombre. Entonces te va a enviar una imagen que va a implicar todo un comportamiento. Lo que nosotros creemos, amén, y lo que nosotros creemos está también conectado a nuestro depósito de memorias, y eso que nosotros creemos y empezamos a sacar esas imágenes de la memoria van a determinar quiénes somos nosotros. Por eso es tan importante que el alma, habíamos dicho ya en clases anteriores, que si yo veo eso, lo único que le queda para hacerle a esa alma es matarla y que Dios nos dé un espíritu nuevo. Que Dios haga nuevas todas las cosas. Pero para que Dios haga nuevas todas las cosas, yo tengo que ir muriendo a esas memorias. Yo tengo que ir cambiando esas memorias. Entonces vamos a suponer que yo tuve un trauma muy fuerte, digamos una traición. Y esa traición me dolió muchísimo. Amén. ¿Cómo la saco yo de mi memoria? Entonces, para sacarla de la memoria, tengo que remitirla al trono de Dios. Esa memoria quedó almacenada en la parte posterior de nuestro cerebro, en la parte de la memoria y en nuestra alma. Entonces yo la tomo, por eso dice Jesús, venid a mí los que estáis cargados y cansados. Amén. O sea, cuando nosotros le entregamos las cargas a Jesús, Jesús literalmente las toma. Entonces, si yo remito ese momento traumático, si yo remito ese momento doloroso, esas palabras terribles que me fueron habladas, y yo perdono a la persona y remito toda esa escena al trono de Dios para que Dios cambie mi memoria y borre ese trauma de mi memoria, Dios lo va a hacer. Entonces, es muy importante en nuestras oraciones recurrir a nuestra memoria y empezar a soltarle a Dios y decirle, mira Dios, yo tengo este problema. A mí me decían de chiquito que pues yo no podía escribir, o que yo no podía cantar, o que yo no era bueno para las matemáticas, y me traumaron de chiquito. Pues yo tengo que agarrar ese trauma, amén, remitirlo al trono de Dios y que Dios quite eso de mi memoria. Es importantísimo que nosotros tomemos una acción, amén, para lavar nuestra memoria con la sangre de Jesús y remitir todos esos momentos a nuestro Dios.
Tenemos arriba de la memoria lo que es la imaginación. Ahora, la imaginación está conectada a nuestra memoria. ¿Por qué? Porque le dije hace un momento que nosotros reaccionamos y somos de alguna manera, mientras el alma está dominando nuestra vida y dictando lo que somos, amén, reaccionamos por causa de las imágenes que va a enviar el depósito de memoria. ¿A dónde? A la imaginación. Entonces vamos a suponer que tengo miedo a las alturas y entonces llego a un edificio muy alto y estoy ahí en la baranda. Inmediatamente del depósito de la memoria va a venir una imaginación a mi mente en el cual me veo cayendo o siento un vértigo tremendo y me imagino ese momento en que me dio a mí miedo a las alturas. ¿Sí se fija cómo funciona? Entonces yo tengo que agarrar ese momento, remitirlo al trono de Dios y poner una memoria nueva. Y decir, no, yo soy muy valiente en las alturas. No, yo estoy venciendo en este momento con la sangre de Jesús. Estoy parada en el borde de esta baranda y estoy cambiando mi memoria, estoy poniendo la sangre de Jesús, amén, y estoy poniendo una memoria de fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios me mantiene aquí. Y si un limpiaventanas se puede parar en una tablita para limpiar las ventanas, pues yo, un hijo de Dios, también puedo. ¿Sí me entiende? Entonces, en esa manera vamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Bueno, aquí hice una especie de arte para que usted vea cómo funciona nuestra alma caída. El gobierno de Dios tiene que estar necesariamente en nuestro espíritu vivificado por Dios, regidos una vez más por todo lo que Dios es. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona el alma del hombre caído. Entonces, el alma gobierna, y ya está viendo usted varias cosas. Está viendo unos laberintos enfrente de él, toda una mente llena de lógica, de matemáticas, una mente calculadora, amén. Y está viendo delante de él pues una serie de orificios que son también, así como hay regiones de cautividad en que el alma literalmente es cautiva en regiones, también en la mente pues se encuentran esos agujeros, amén, que están conectados a la memoria, que están conectados a momentos terribles, amén, el miedo que tengamos, gente que tiene miedo a la oscuridad, y todo eso habita dentro de la mente del hombre. Entonces estamos viendo aquí como delante de él pues hay un búho, ¿verdad? Y metido en un recoveco y una mujer llorando. Y vemos en la parte de arriba, mujer toda en una soledad, en confusión. Pero quiero que note, del otro lado está la muerte. Amén. Y la muerte va a ser el pastor del alma. Ven conmigo al Salmo 49. Aquí dice, versículo 1, dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. Amén. Y entonces aquí está hablando. Dice, versículo 5, ¿por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Entonces está hablando a todos los seres humanos, al pequeño, al grande, amén, de cómo el alma, amén, va a ser pastoreada cuando confiamos en las cosas de este mundo. Cuando el alma ha tomado el gobierno de este mundo, dice versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol. El Seol es el lugar de la muerte. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. El original dice se enseñorearán prontamente. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol
porque Él me tomará consigo. Entonces, aquí vemos claramente cómo la muerte pastorea. Jesús pastorea y nos lleva a manantiales de agua de vida. Jesús pastorea y nos lleva a soluciones divinas. Pero la muerte también pastorea y la muerte nos conduce a decisiones que van a ser destructivas para nuestra alma, que van a ser destructivas para nuestros cuerpos, amén, a depender de los hombres, ¿no? Pues tienes que tomarte todos estos medicamentos porque entonces te vas a sanar y la muerte lo que quiere es destruir tu cuerpo, amén, y que no confíes en la sanidad de Dios. Entonces la gente se deja pastorear y la gente es llevada por la muerte a estos lugares del alma, en que el alma va a ser llena de temor. Dice que el que tiene temor a la muerte toda la vida es sujeto a servidumbre. ¿Por qué? Porque la muerte es un pastor. Es el pastor del alma que gobierna. Cuando mi alma está gobernando y no mi espíritu, mis decisiones van a ser decisiones de muerte. Amén. Hay caminos que son de vida y hay caminos que parecen de vida, pero su fin son caminos de muerte. Entonces hay un intelecto, hay un razonamiento, hay una forma de hacer una lógica natural. Amén. Pero todo esto es el gobierno de la muerte. Entonces ven conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, los que son del gobierno del alma gobernando, amén, piensan en las cosas de la carne, piensan en las soluciones naturales de la vida, reaccionan conforme a las memorias atrofiadas o las memorias traumatizadas o las memorias corruptas llenas de incredulidad. Ay, no, es que yo no puedo creerle a Dios, no, ¿cómo le voy yo a dar a Dios esto? Si Dios te pide algo, no, yo mejor necesito 50 opiniones porque pues yo no tengo mucha confianza en Dios. Y ese es el alma gobernando. Entonces dice, porque los que son de la carne, y estos son los que son de la carne, los que piensan así, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces cuando me ocupo del alma, cuando me ocupo en las cosas que mi mente natural quiere hacer o mi mente natural me está diciendo cómo son, o hago una lógica o hago una teología con mi mente, amén, o tomo decisiones con mi mente, eso me va a conducir a la muerte porque está pastoreada por la muerte. Pero si tomo decisiones por el Espíritu, entonces digo, no, mi intelecto, no voy a confiar en mi intelecto ni en mis razonamientos porque más altos son los razonamientos de Dios y los caminos de Dios que los míos. Entonces voy a buscar en Dios la respuesta y voy a creerle a Dios. Amén. Entonces, en ese momento estoy buscando las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que pienso con mi mente natural, todas mis propias justicias, amén. ¿O no sabéis que vuestras justicias son como trapo de inmundicia? ¿Por qué? Porque todo lo que hace esta alma, ahí como la está viendo, es un trapo de inmundicia. Qué bueno puede hacer eso, que está todo tan lleno de oscuridad, tan lleno de torceduras, tan corrupto, tan deformado por el diablo, por la iniquidad, por todo lo que ha ido deformando, por las culturas, todo lo que ha ido deformando el alma. Entonces, por eso es que son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por más que mi intelecto quiera sujetarse a la ley de Dios, no puedo. Lo único que tengo que hacer con mi intelecto es ponerlo bajo mi espíritu. ¿Para qué? Para que pueda yo heredar la inteligencia del Altísimo. Entonces, la inteligencia del Altísimo es diferente a mi propio intelecto. ¿Me está siguiendo? Entonces dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿ve esta lámina? ¿Usted cree que alguien así, con unos cuantos barniz de versículos, puede agradar a Dios? Amén. En ninguna manera. Por eso necesitamos levantar un edificio espiritual. Por eso necesitamos levantar una generación de gente que entienda las cosas del Espíritu.
Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, la muerte os pastoreará, mas si vivís por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Amén. Entonces, aquí es muy importante que entendamos, que veamos esta estructura tan terrible de cómo se mueve nuestra alma. Amén. Y cómo hay cosas que necesariamente tenemos que vencer si no queremos ver muerte. Entonces, vamos a ir a la siguiente lámina y vamos a la lámina de... Bueno, aquí tenemos el espíritu. En la primera clase vimos el espíritu del hombre y ahora vemos la conexión con el espíritu y con el alma y con la mente de Cristo. Amén. Por eso dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente, tal como es en su forma caída, ya vimos visualmente que no sirve para absolutamente nada. Ahora estamos viendo aquí la mente de Cristo y cómo la mente de Cristo está conectada a la mente del Espíritu. La vida de Cristo ya entró a nosotros y ya le dimos el gobierno al Espíritu. Ya decidí ir a la cruz en todos mis pensamientos, mis razonamientos, todo lo que creo que está chueco, amén. No voy a hacer mi voluntad sino la tuya. Y la muerte, mi hermano, es algo que tengo que hacer todos los días. Todos los días va a haber algo a lo que tengo que morir porque se va muriendo la carne. Amén. Si bien la crucifico de una vez y por todas, pues siempre va a haber actitudes y cosas a las cuales voy a tener que escoger la vida y no la muerte. Entonces, aquí vemos al espíritu renacido. El gobierno del espíritu está, amén, sobre de él. Es un espíritu gobernante, está la corona ahí. Y ahora puse una nueva palabra en el diseño del espíritu del hombre, que es la palabra fe. Porque la fe se encuentra en ese cuenco de oro, en ese lugar de donde procede el que todas las cosas para Dios son posibles. Amén. No hay nada imposible para Dios. Él es el creador de todas las cosas. Amén. Todo lo puedo, aún las cosas que mi mente piense que son imposibles, pues son posibles para Dios. Pero el centro de creencias del alma jamás podrá entrar a ese nivel. Entonces yo tengo que volver a pasar mi centro de creencias de mi alma a mi espíritu. Y a través de esa conexión que vemos la voluntad rendida a la mente de Cristo. Vemos la voluntad rendida a la mente de Cristo. Amén. Si vio la palanca que vimos la vez pasada. Y cómo el conducto, la válvula está abierta para que la comunión y la fe, amén, y toda la vida de Cristo puedan entrar a través del corazón e inundar mi centro de creencias. Entonces mi centro de creencias ya no va a estar más conectado a mi cultura ya no va a estar más conectado a que si fallé en la escuela o si la última vez que quise hacer un milagro pues no me salió o la última vez que quise resucitar un muerto pues no me resucitó. Entonces esas memorias las tengo que quitar y tengo que dejar que la fe empiece a invadir y haya esa transición de mi espíritu a mi centro de creencias. Eso no lo voy a poder lograr simplemente porque veo una lámina. Tengo que ejercitar mi espíritu a tomar completo control de mi centro de creencias para empezar a creer que todas las cosas son posibles. Amén. Este pensamiento, esta simple frase, si creyeres todas las cosas son posibles, esa es la verdad. Esa es la verdad absoluta.
Amén. Es una mentira que no podemos. Es una mentira que algo no puede suceder semejante milagro. Es una mentira. Todas las cosas son posibles para aquel que puede creer. Entonces yo tengo que conectarme y abrir la válvula de mi corazón. ¿Se acuerda cómo se abre la válvula del corazón? Amando y creyendo. Amén. Cuando empiezo a creer, sí, Dios, tú lo puedes hacer. Y yo te amo con todo mi corazón. Y yo te adoro con todo mi corazón. Y tú lo puedes hacer. Y empiezo a conectarme hasta que esa válvula del corazón se vuelve a abrir. Y entonces empiezo a meterme a mi propio espíritu. Y a sacar de ahí una fe tremenda. Hasta que la palabra de Dios viene a esa fe. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando de repente tu espíritu oye, sí, yo lo voy a hacer, sí, está hecho, sí, confía porque yo ya lo hice, o lo que sea la palabra de Dios, amén. Entonces tu mente natural y tu centro de creencias se van a invadir de una fortaleza tremenda. No es que yo sé que esto va a suceder. No importa lo que digan. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, yo sé que sí va a suceder. Yo recuerdo en una ocasión mi hijo iba a tener una representación ecuestre muy importante para su carrera y bueno, tremendo lugar lleno de gente donde iba a hacerlo, muy muy importante. Y empezó una granizada, pero mi hermano, estaba negro el cielo, una cosa tremenda. El que coordinaba todo el evento dijo, pues ni modo, se va a tener que cancelar el evento. Habíamos viajado de todos lados a estar con mi hijo para esa festividad. Y yo le dije, no, Pedro, eso es una mentira. Tú has anhelado este momento con todo tu corazón y se lo has pedido a Dios. Y Dios te dice que este momento se va a dar y que tú vas a tener, y no solamente eso, sino que vas a ser triunfador en esta tarde. Y el evento se va a dar. Así que ve y vístete, amén, ponte tu traje para montar a caballo, ponte tus mejores galas, porque el evento se va a dar. Y él me obedeció y se fue viendo la tormenta, todo el mundo desanimado, el empresario desanimado, todos desanimados. Y yo viendo aquel cielo terrible, mientras mis ojos naturales estuvieran viendo la realidad mentirosa, y aquí vuelvo a lo mismo, mis ojos naturales, ¿se acuerdan la lámina anterior? Como la mente tenía una parte que decía la percepción a través de los sentidos. Entonces, mi mente, viendo aquella tormenta y el cielo era negro azabache, mi hermano, o sea, la tormenta era para que durara horas y horas y toda la noche. El Señor me dijo, métete al cuarto de hotel y cierra las cortinas y ponte tapones en los oídos y no oigas ni veas nada de lo que está sucediendo afuera hasta que puedas ver el cielo abierto dentro de tu corazón. Entonces yo cerré las cortinas, hice como Dios me dije, y empecé a buscar cómo en el espíritu estaba el cielo abierto, cómo se llevaba a cabo aquella celebración, como mi hijo era el triunfador, y hasta que mi corazón empezó a verlo y la fe de Dios se conectó, amén, y llenó mi corazón y mi mente. Y ahora aquí viene la clave más poderosa para cualquier cosa. La mente y el corazón tienen que estar de acuerdo, amén. Entonces fíjese aquí en la lámina, como dice, mente y corazón están unidos y en acuerdo. Si el corazón cree una cosa y la mente dice, no, pero pues ¿cómo va a ser? Ya perdiste. De cierto, el que dudare no recibirá nada. Entonces la fe empezó a salir de mi espíritu, a invadir mi centro de creencias. Empecé a decir, sí, el cielo está azul, sí, el cielo está despejado, sí, esto va a ser una festividad tremenda, sí, mi hijo va a ser triunfador. Y eso empezó a llenar de mi espíritu a mi centro de creencias, a mi mente, y los tres estuvieron de acuerdo. Y cuando los tres estuvieron de acuerdo, mi hermano, inmediatamente salió la palabra y dije, lluvia, tormenta, cesas ahora y se abre el cielo en este momento. Ahora yo estaba absolutamente convencida, amén,
porque todo mi ser espiritual se había proyectado a creer algo que literalmente era imposible. Cuando abrí las cortinas, amén, el cielo empezó a moverse, había gran movimiento en el cielo. Me fui con mi hijo, dije, métete al coche, nos vamos al estadio y tú no te preocupes porque cuando lleguemos allá va a haber sol, cielo despejado. Le dije al empresario, no lo cancele porque va a estar el cielo despejado. No sé por qué me creyó, porque no era creyente, pero me creyó y siguió todo adelante. Cuando llegamos al estadio, estaba el cielo totalmente despejado, mi hijo fue el triunfador, el sol radiaba durante toda la festividad, fue una cosa maravillosa. Y yo entendí qué importante es en momentos que necesitamos, y eso fue, digamos, algo no de vida o muerte, simplemente un gran deseo de mi hijo que quería esa festividad. Pero hay cosas que son más importantes en la vida, amén. Hay cosas de vida o muerte, hay enfermedades, hay cosas que vamos a tener que hacer y que viendo la enfermedad quizás o viendo un síntoma, pues no vamos a poder ver la realidad espiritual de lo que está pasando. Y por eso va a ser muy importante que aprendamos a no ver lo natural. Y en momentos dramáticos en nuestra vida, no ver lo natural, sino meternos con Dios hasta que encontremos la fe y podamos ver en el Espíritu lo que estamos buscando que suceda. Entonces yo empiezo a ver y me meto en mi espíritu y empiezo a buscar y empiezo a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y empiezo a decirle, no, es mentiroso, lo que estoy viendo, este síntoma es mentiroso, no, lo que estoy viendo está, no sé, alguien se está desangrando, esto es mentiroso, esto no es así, lo que está diciendo el médico es mentiroso, todo es mentiroso. Y al llamarlo mentiroso, lo empiezo a llevar cautivo, no, tú no eres la verdad, tú no vas a tener el dominio, empiezo a tomar dominio sobre ese pensamiento, amén, y le empiezo a dar lugar a la fe que está en mi espíritu. Entonces me concentro en mi fe. Tú eres, Señor, poderoso para hacer esto. Tú, por tus llagas fuimos sanados y tú eres, el poder de Dios sale de mí y yo sé que toda circunstancia cambia porque hay ángeles alrededor de esto y empiezo a ver la circunstancia cambiándose. Entonces el que creyere todo le es posible. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces aquí vemos cómo entonces la mente y el corazón tienen que estar en un acuerdo. A veces nuestra mente quiere algo y el corazón no está de acuerdo con la mente. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que quiere cambiar un hábito y tomas demasiada azúcar y quieres cambiar el hábito de tomar azúcar y ya no vas a tomar Coca-Colas y ya no vas a tomar pasteles y vas a suprimir harinas y todo tipo de carbohidratos. Tu mente está convencida que eso es lo que tienes que hacer. Pero tu corazón como que no da el paso. Ay, no, pero como que ya se me antojó ahorita. Ay, el dulcecito. Ay, no, pues ya me está dando muchas ganas. No, mejor al ratito empiezo. ¿Sí me entiendes? La mente tiene una verdad y el corazón no se está poniendo de acuerdo. Entonces, cuando la mente y el corazón se ponen de acuerdo y el corazón dice, sí, lo hacemos, no vuelvo a tomar un refresco el resto de mi vida. Mente y corazón se pusieron de acuerdo, el poder de Dios salió, amén, y cerró el deseo para que tomases todos esos dulces. ¿Me estás siguiendo? Esto se aplica en muchísimas circunstancias, obviamente, amén, pero yo tengo que saber que mi mente y mi corazón tienen que estar de acuerdo. Ahora, mi mente, como vimos en la lámina anterior, no me sirve para nada. Por intelecto y por razonamiento, cuando estoy viendo pues, una pierna descomponiéndose, pues me va a costar muchísimo trabajo que mi razón me diga si se puede curar. No, pues sí, no hay que amputar la pierna, no, sí se puede curar. Mi razonamiento me dice, no, ya se empezó a gangrenar, la van a tener que cortar. Razonamiento humano. ¿Sí me está siguiendo? Pero la mente del Espíritu tiene sabiduría. La mente del Espíritu ve y tiene entendimiento y piensa de otra manera. Entonces, cuando Cristo habita en mí y yo ando conforme al Espíritu, y andar conforme al Espíritu, o más bien no andar conforme a la carne, no necesariamente
es, pues ya no me voy a ir a emborrachar, ni a las fiestas mundanas, ni a estar haciendo cosas malignas. No, la carne tiene que ver también con la forma en que piensas. Esa es carne. La forma en que razonas es carne. Las cosas culturales que hacemos son carne. No, es que en la cultura de nosotros, pues los mexicanos todo lo dejamos, ¿verdad? Para mañana, la tierra del mañana, porque todo lo dejamos para después. Es carne. El Espíritu te está diciendo, ahorita quiero que hagas esto. Ay, no, Señor, sí, mañana. Eso es carne. O sea, no es que estés cayendo en adulterio, no es que estás haciendo un pecado abominable, pero estás viviendo conforme a la carne. Entonces necesitamos ver. Yo tuve, cuando me vine aquí a Estados Unidos, Dios me empezó a hablar tantas cosas de nuestra cultura mexicana, y tiene también muchas cosas que ver con las culturas de muchos de ustedes en Latinoamérica. Y cuántas cosas culturales, amén, han torcido nuestra forma de pensar. Nos han llevado, o sea, cuántas personas pues no hablan de cómo toda la conquista de los españoles fue malformando nuestra mente para hacernos sentir inferiores, para hacernos sentir esclavos. No, pues nosotros no vamos a poder alcanzar. No, pues aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, ellos sí van a poder alcanzar, pero pues nosotros, pobrecitos, ¿verdad? Aquí tenemos que trabajar y luchar. Es una mentalidad de esclavo. Y Dios quiere que tengamos una mentalidad de reino. Entonces yo tengo que hacer morir la mentalidad de esclavo, yo tengo que hacer morir mi mentalidad de latinoamericano. No puedo, y me quejo y soy víctima y pobre de mí. Eso es toda una mentalidad que está haciéndome que la muerte me pastoree en todas esas áreas. Y esto es terrible, mi hermano. Amén. Entonces aquí vemos en la mente de Cristo que tiene la percepción del mundo espiritual. Entonces ya vemos aquí el Espíritu llenando a la mente natural, amén, con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con la ciencia de Dios, amén, con la percepción del mundo espiritual, con la fe. Todo empieza a ser impartido porque ya se reconectó mi mente con la mente de Cristo. Y entonces de mi espíritu empieza un fluir hacia mi mente natural, y eso va a traer un fluir también hacia el hombre natural, hacia mi carne. Entonces, como dice el dicho popular, mente sana, cuerpo sano. Cuando la mente es la mente de Cristo, vas a vivir en salud divina. Amén. Pero cuando la corrupción, el temor, la falta de fe son las que están gobernando, de dónde proceden las palabras, quien está escuchando el miedo, la muerte, el temor, el síntoma, todo eso proviene de la muerte. El espíritu de la muerte te tiene bajo servidumbre. Entonces tengo que matar necesariamente eso. Amén. Entonces dice, aquí vemos cómo ya fue impartida la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, la inteligencia. La inteligencia proviene del espíritu. Amén. Entonces, una cosa es el intelecto. Hay gente muy inteligente cometiendo una cantidad de atrocidades en su vida. Yo he conocido gente sumamente inteligente, amén, y sus vidas son un desastre. Y tienen unas vidas, pero verdaderamente arruinadas. ¿Por qué? Porque su inteligencia, que les funciona para algunas cosas, pues no les funciona para otras, porque el intelecto está limitado, mas no la inteligencia de Dios. La inteligencia de Dios te va a llevar a dar pasos inteligentes. La inteligencia de Dios te va a levantar en el ministerio. La inteligencia de Dios, amén, pues es una de las partes más importantes de la mente de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, vamos a leer esta palabra en 2 Corintios, capítulo 10. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, aquí vemos claramente todo un sistema de creencias que va formando una fortaleza en el mundo espiritual. Entonces, yo recibo un concepto. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, lo primero que va a entrar a mi mente es un argumento. O sea, tengo un pensamiento y ese pensamiento le voy a dar una forma, le voy a dar una substancia. Lo voy a formar en un argumento que me parece a mí lógico. Amén. Entonces, vamos a pensar en un pensamiento caído que sea lógico para todo el mundo. O sea, mi pensamiento caído es, si una persona está enferma, tiene que correr al médico. Un pensamiento. Amén. Entonces yo digo, sí, mi lógica me dice que si una persona está enferma, ahí hay unas personas que han estudiado medicina que van a tener la solución. Entonces, cuando yo recibo el pensamiento enfermedad, voy a formar un argumento lógico que me dice, sí, esto es lo lógico y lo bueno que yo tengo que hacer, es lo que voy a hacer. Entonces, sigo perpetuando este pensamiento que se levanta en altivez en contra de Dios. Amén. Porque Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, si bien hay un lugar para los médicos en el mundo secular, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en salud de reino. Y tenemos que poder alcanzar ese nivel. Obviamente, para muchos no será de la noche a la mañana, porque son fortalezas tan fuertes que han venido ya de generación en generación, en generación en generación. Desde que nace el bebé, ya le están metiendo inyecciones y vacunas y cosas, y la mamá corre al pediatra. Y todo esto, mi hermano, y esto lo hizo la abuela, hizo la tatarabuela, y lo hicieron todos. Entonces, son fortalezas durísimas, pero son una altivez en contra del conocimiento de Cristo, que dice, yo morí por tus enfermedades, yo llevé todas tus enfermedades, por mis llagas fuiste vosotros curados. Esta es la verdad y lo otro es la mentira. Pero toda mi lógica me dice que si yo no me tomo el antibiótico, entonces me voy a seguir enfermando y eventualmente me voy a morir. Estas palabras provienen del pastoreo de la muerte. Amén. Jesús no proveyó antibióticos, Jesús proveyó sus llagas. Y luego nos da también aceites esenciales que son buenísimos para hacer muchas cosas y sanar pues muchos síntomas. Pero a lo que estoy llevando es que dice que todo empieza, pensamiento, forma un argumento, el argumento se levanta en contra del conocimiento de Dios, amén. La altivez se vuelve una fortaleza, y esa fortaleza la voy haciendo cada vez más fuerte en la medida que la perpetúo, que la practico, que la comunico, que la voy haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Se fue formando una fortaleza en mi alma que para deshacerla voy a necesitar tremendo poder de Dios. Amén. Entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces veo ese argumento, veo esa altivez, veo esa fortaleza, ya reconozco lo que es, no es verdad, proviene del imperio de las tinieblas, es una mentira, ahora la tengo que llevar por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, por el Espíritu, tengo que hacer morir esa fortaleza y convencerme, amén, pensamiento y corazón juntos, amén, llenos del Espíritu de verdad. Otra vez me tengo que volver a meter con Dios hasta que la verdad se establezca en mi corazón. Pero, o sea, llevando cautivo quiere decir esto no prospera, quiere decir no le voy a dar lugar a esto, lo estoy llevando cautivo, no tienes parte, no tienes suerte, no te doy vida, ni con mi pensamiento, ni con mi corazón, ni con mi boca. No te doy vida, punto. Amén. Entonces dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces aquí está hablando también de un proceso de maduración, de un proceso en el cual nuestra obediencia tiene que ser perfecta.
Amén. Entonces, cuando yo empiezo a perfeccionarme en obediencia, mi obediencia es llevando cautivo todo argumento, toda altivez, todo pensamiento, toda fortaleza, amén, que es desobediencia a Dios. Por eso dice que cuando hemos muerto a los rudimentos de este mundo, dice Colosenses, si habéis muerto a los rudimentos de este mundo,